Atención a la última hora de la Casa Real Española porque se ha filtrado la llamada de Felipe VI a Juan Carlos I tras la publicación de las memorias. Mientras ellos siguen en China, en este viaje de Estado, se produce un nuevo capítulo que ha tenido también como protagonista a Letizia. Felipe VI estallando. El monarca ha respondido a su padre tras los ataques a la reina y le deja muy claro de qué lado está. Es un nuevo capítulo en la disputa familiar ya irreconciliable. Bueno, vamos a leer un poco el artículo que ha salido hace apenas unas horas. Dicen que en Zarzuela se respira contención, pero que tras los muros del palacio hay malestar. El rey Felipe VI habría expresado en privado su profundo enfado tras las últimas declaraciones del rey emérito. Las memorias, que ya las traemos muy manidas, él ha cuestionado una vez más el papel de Letizia dentro de la familia real. Lo que para Juan Carlos fue un comentario más dentro de su libro de memorias ha sido interpretado en Casa Real como una provocación innecesaria y sobre todo una auténtica falta de respeto a la reina consorte. Y por tanto a la institución que ambos representan. Según fuentes muy próximas al entorno de Zarzuela y que cita el portal Monarquía Confidencial, por mucho que diga Letizia es la reina de España, le guste o no. La frase rotunda y sin matices refleja no solo la defensa personal de su esposa, sino también la determinación de Felipe VI de blindar la corona frente a los impulsos verbales de su padre que parecen haber cruzado una línea de no retorno. Bueno, ya comentamos que por lo visto ha habido pasajes del libro escritos por la biógrafa que no han pasado el filtro, especialmente algunos que tenían que ver en este caso con Letizia. Ahí es donde se produce el mayor misterio con todo esto, teniendo en cuenta las noticias de los últimos años y especialmente todo lo que envolvía y todo lo que trajo después el asunto de Jaime del Burgo. En cualquier caso, dicen también estas mismas fuentes que la reina Sofía, lejos del ruido mediático, ha mostrado un apoyo silencioso y discreto a su hijo. Y remarcan, a su hijo, no a Letizia. La reina emérita, siempre consciente del peso de los símbolos y de los gestos, comparte la preocupación por las tensiones internas y respalda la decisión de Felipe de marcar distancias. Quienes la conocen aseguran que, aunque sufre por la fractura familiar, entiende que el rey no puede permitir que las viejas querellas personales salpiquen la imagen de la monarquía. Una fuente palaciega dice lo siguiente, entre comillas: son unas declaraciones muy desafortunadas y además en un momento que no tiene ningún sentido. Ojo, no dice que sean irreales, dicen que son desafortunadas y que ahora pues quizás no sería el mejor momento. Pero bueno, él las lleva anunciando todo el rato, van a salir las memorias, reconciliación, ajuste de cuentas con quien haga falta. El cachondeo nacional se han convertido las memorias de quien algún día reinó España. Estamos en plena conmemoración de los 50 años de la proclamación de Juan Carlos como rey y el emérito ha vuelto a colocarse en el centro de una tormenta que erosiona una vez más la estabilidad institucional que su hijo lleva una década intentando consolidar. Felipe VI quiere seguir siendo fiel a su perfil sobrio, a su idea de servicio público y ha reiterado a los suyos que la corona debe mantenerse al margen de polémicas y concentrarse en su deber con los ciudadanos. Entre comillas, España, la Constitución y la estabilidad. Esos son los pilares que marcan su reinado y él ha insistido un poco en esto y no va a permitir en este caso que venga una persona que su padre. Por cierto, qué bonito el auditorio y me encantan esos sillones, brutal me parece. Y fijaos que han quitado a la fila de abajo de los reyes y de Xi Jinping y su mujer para el tiro de cámara. Ahora vemos más imágenes, en este caso de China, porque además Letizia ha llevado un vestido que ha llamado bastante la atención.
Bueno, pues eso, que Felipe VI dice que no va a tolerar ni descalificaciones hacia Leticia, que es la reina, ni a ningún tipo de maniobras que puedan dañar la credibilidad de la institución. Así es como ve el libro, así es como ve también a la biógrafa. Yo no sé, recordemos que hay fotos, en este caso, de la infanta Elena conviviendo con la biógrafa en una regata. Y la verdad es que llamaron bastante la atención. Llamaron la atención primero porque, bueno, hubo insinuaciones sobre la relación que mantenían cercana Juan Carlos y la biógrafa Laurence Dibray. Y claro, decir esto, además esas imágenes, si no me equivoco, salieron cuando todo el escándalo de los audios de Bárbara Rey, de la reina Sofía, y ver a la infanta Elena, la hija mayor, de risas con la biógrafa, pues era un poco chocante, cuanto menos. Mucha gente lo vimos un poco como una provocación, en este caso una provocación humillante hacia la reina Sofía. Leticia sigue en China junto a Felipe, cumplen con su agenda oficial, les estamos viendo serenos. La verdad es que hay poquito que comentar, más allá un poco de los estilismos. Y ahora mismo sabe que cualquier gesto o palabra puede ser interpretado magnificando el conflicto. Dice, optan por el silencio porque en su caso se ha convertido en una forma de resistencia. Y no les ha ido mal, porque a pesar un poco de toda la polémica que hubo en su momento con el tema de Jaime del Burgo, pero es la mejor política de comunicación, en este caso muchas veces, guardar silencio en este caso ante lo que se dice. Bien, ahora mismo los telediarios y tal están poniendo como visita triunfal de los reyes. En alguna tertulia he oído incluso que los ha mandado el gobierno para fortalecer relaciones. Recordemos también que estuvieron en Egipto hace poco. A mí la verdad los veo bien en este sentido, con el asunto de los viajes internacionales por el bien de España. Y bueno, ya pasando un poco a otro tema más frívolo, porque, sí, han dicho también que en las quinielas, que al parecer el libro de Juan Carlos, como ha salido en Francia antes que en España y ya prácticamente se ha desmenuzado, han retirado mucha gente que iba a comprar el libro en preventa, pues lo han retirado. Es muy fuerte que el propio rey Juan Carlos, ya digo, no venda en su país. Yo creo que tendrían que haber ofrecido algún capítulo más, sobre todo relacionado un poco, no con el lado personal, sino con lo institucional, de cara a España. En Francia ha sido un fracaso rotundo, un fracaso absoluto. Todos los medios internacionales pues prácticamente se han estado pitorreando del libro y de lo que cuenta Juan Carlos, se han pitorreado del propio Juan Carlos. En España yo creo que eso no va a pasar, pero sí es verdad que, yo he echado de menos un poco en el libro, que ya prácticamente lo he leído. Puedo leer un poquito de francés, pero el libro está escrito no precisamente en un lenguaje fácil, ¿vale? Entonces he tenido que hacer ahí encaje de bolillos. He echado de menos, ya digo, muchos temas, incluso si queremos decirlo así a nivel político. Ya comentamos el pasado domingo el asunto del hermano de Juan Carlos, que murió de un tiro. La llegada, en este caso, de Juan Carlos a España y las disputas familiares que hubieron como príncipes, cuando llegan como príncipes. El 23F, por supuesto, hay una pequeña alusión, pero pequeñísima, y me ha llamado la atención al 11M. Y otros capítulos que yo creo que hubieran sido interesantes, por lo menos para debatirlos en las tertulias políticas, que se están fijando además también un poco en el lado más personal. Bueno, ya digo, pasando un poco ya a algo más frívolo, vamos a ver a Leticia con el vestido que ha llevado, porque ha sorprendido. También tengo que decir que en contra un poco de la pomposidad de las monarquías europeas, la última vez que vimos una cosa así fue en la cena
de Estado que dio la Casa Real Británica a Donald Trump, a Melania y a todo su equipo. Y me pareció, pomposa, ¿no? Como que se había quedado con todo como demasiado tradicional. No me gustó. En este caso esto sí me ha gustado. Vamos a verlo. Vale, vamos a ver un carrusel de imágenes. Esta es la cena. Fijaos qué chulo. Que han puesto... ¿se ve? A ver, lo subo un poquito. Sí se ve, sí se ve. A ver, así un poquito mejor. Han puesto aquí un móvil para cargarlo. Entiendo que esto es una herramienta de tema de interpretación. Porque claro, se tendrán que apañar de alguna manera para comunicarse. Pero me ha llamado la atención. Yo al principio he pensado, digo, ¿y esto aquí un móvil? Con el cargador. Bueno, muchas flores. Ya digo, a ver, es otra cultura. Aquí Leticia con este vestido. Que sí, iba bien. No le queda mal. Y a ver si vemos ahora el otro vestido aquí. Por ejemplo, yo creo que Leticia no se podía poner esto tampoco. No le hubiera quedado, o sea, tan natural en este caso como le queda a la mujer de Xi Jinping, ¿no? Ese vestido que lleva, no. Vale. Aquí Leticia, pues eso, intentando, a ver, que tengo que cerrar un poquito. Intentando eso, escuchar un poquito el pinganillo. Y aquí esto es lo que ha llamado la atención. Este vestido de Leticia. El abrigo, ¿no? Floral. Dicen que claro, que no ha llevado tiara y lo han criticado. Pero sinceramente la veo muy acorde un poco con la moda asiática, vamos a llamarlo así. El vestido me parece brutal. Hay gente a la que no le ha gustado, pero a mí sí me parece bonito. Con ese pañuelo o bufanda a juego. Y lo único, el pelo. El pelo, porque vemos a la otra que lo lleva prácticamente como un casco, que se habrá echado toda la laca del mundo. Y Leticia va un poquito más con el pelo suelto, que entiendo que hacía viento. Bueno, pues esta es la información de hoy de la Casa Real Española. No sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.